Es la terapia del orden de Marieta. Estudié con su escuela, estudiamos Feng Shui con ella. A mí me gusta pensar en esto de que el orden sea algo que nos lleve a vivir mejor. Si bien después nos va a llevar a la practicidad del día a día, creo que cuando nos desordenamos es porque algo en nosotros se desordenó desde algún lugar emocional, desde mucho trabajo. Siempre hay algo que nos lleva al desorden y algún clic que hacemos que nos hace encontrarnos en ese desorden. Toda Ediciones presenta el nuevo libro de Ricardo Dupuy. 24 cuentos costumbristas atravesados por el misterio. La ciudad está viva y rezonga. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. En el Mercado Norte te esperan los sabores, los colores y aromas. En el Mercado Norte te espera una nueva historia. Mercado Norte. Alimentamos tus sentidos. Una mujer que logró reinventarse ante la adversidad al escuchar la necesidad de los demás. Y es que en su negocio de productos de limpieza descubrió la inquietud de las personas por el orden y decidió empezar a capacitarse en esa área. De allí nace Hogar en Orden, una iniciativa para ayudar a organizar los espacios y hacer del hogar un lugar en el mundo. Hoy nos acompaña a iluminar tus pantallas Leila Sosa. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia y en ellas en un momento dice que las dificultades preparan a la gente común a menudo para un destino extraordinario. Leila, ¿vos crees que las dificultades son las que te han traído a este presente fascinante y maravilloso? ¿Te han ayudado de alguna manera a crear Hogar en Orden? Yo creo que son las oportunidades, no las dificultades. Realmente la he tomado como una oportunidad a todos los cambios de mi vida y creo que de eso es lo que uno puede llegar a sacar el mayor provecho y a disfrutar después de las decisiones que ha tomado, porque realmente todos estos cambios son por decisiones que tarde o temprano uno toma y saber aceptarlas y saber aceptar ese destino final que nos presentan es como lo que te va llevando a evolucionar a todo esto. Vos sos estudiante de la Escuela Industrial. Exactamente. Además sos técnica en alimentos. Tenés un posgrado en manufacturas. Exactamente, en buenas prácticas de manufactura. Soy licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos, egresada de la FIC, de la Facultad de Ingeniería Química, y tengo un estudio muy técnico, he trabajado en laboratorio y en varias industrias. ¿Y cómo es que de esa formación llegás a contribuir con el resto de los mortales a poner un poco de orden en un placar o en un hogar? Yo creo que fue, con lo que hablábamos recién, el destino de entender que todas estas estructuras con las cuales yo me formé con respecto a una fábrica para poder llevar un alimento a la mesa nuestra todos los días, con la inocuidad que eso requiere. Esa parte técnica hizo que todo esto del orden y el tratar de buscar esa forma, digamos, de llevarlo a cabo el hogar, hizo que empiece a estudiar esto de lo que es el orden, encontrar terapia del orden, que para mí fue magnífico porque yo siempre fui muy estructurada y muy ordenada en mi casa. Entonces cuando me encontré con terapia del orden y con Marieta Vitale, para mí fue como encontrar la otra parte que me estaba faltando, no tan técnica. Fue como mi parte, yo siempre digo Clark Kent y Superman, fue mi parte artística de las estructuras en mi vida y y así lo llevo definitivamente.
Qué bueno haber logrado esa armonía, ¿no? Sí, yo supongo, bueno, es de esto de lo que hablábamos, de reinventarse, de encontrarse, de reencontrarse, de sentirse parte de las decisiones que toma uno y poder, todo lo que uno aprende, yo siempre digo que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Todo lo que yo había aprendido de alguna forma, por más que yo no lo haya estado volcando en un laboratorio, me sirvió totalmente de base como para poder estudiar orden y que se haga totalmente natural en mí. Lo hice con una bebé recién nacida y fue para mí mágico, digamos. ¿Y cómo es que tomás esa determinación? De pronto dejar el mundo de las fábricas y comenzar o emprender tu propio negocio. En realidad fue esto de que después de mi último trabajo me entero que estoy embarazada de Matilda, que para mí fue lo mejor que me pasó en la vida, y buscar esta opción de poder en un tiempo corto entender esto del orden o de la limpieza desde un lugar más del hogar, para poder tener digamos, al menos mi emprendimiento para transitar ese paso. Dale. ¿Y Matilda está por aquí? Matilda está aquí, esta es Matilda, esta pequeña, hermosa, es mi Mati y este es Javi, mi compañero, que sin él hubiese sido imposible, me van a hacer emocionar, porque fueron mis dos pilares, realmente ellos han sido también parte de esta reinvención, de este reencontrarme, y incluso hoy, por ejemplo, teniendo la posibilidad de casi que estos dos mundos totalmente que parecen diferentes puedan convivir. Por eso la armonía. Y la armonía de poder encontrarme en eso realmente fue fantástico y bueno, ellos fueron parte realmente de eso. Nunca fui emprendedora, en realidad mi familia tampoco, y el emprendimiento fue parte de un trabajo en conjunto con Javi. Y realmente es nuestro primer hijo, digamos, porque después vino Matilda, porque el emprendimiento fue creciendo mientras Mati estaba en mi panza. Así que, y así también fue surgiendo esto del orden, porque empezamos con todo esto de tratar de buscar facilitar las tareas del hogar en casa en cuanto a la limpieza y el orden, y yo sentía que había algo que tenía que estudiar, que había algo que tenía que aprender, que la gente necesitaba por ahí el aspecto técnico de lo que estábamos buscando, y lo encontré. Vos sabés que en este último año ha tomado una notoria relevancia la llamada gurú del orden, la japonesa Marie Kondo. Marie ¿no? Kondo. Decime, ¿es tan espléndida y fantástica como parece o tiene muy buena prensa? Yo creo que el método Marie Kondo es muy bueno. En realidad el método de Marie Kondo es el método con Mari. Ella es un producto realmente que es una genia para mí, que haya llegado impartiendo orden, contándonos lo que ella escribió como un método de orden, es magnífico. Yo creo que nosotros estamos un poco por ahí acostumbrados a otro ritmo de vida y a otra forma de vida que a veces hace que podamos adaptarnos a su método y a veces no. Considero que a veces el orden no tiene por qué ir solamente en un método. El método con Mari tiene varios pasos, de los cuales para poder seguir al siguiente tenés que sí o sí terminar el anterior. A mí me gusta hablar desde el orden, desde un lugar de ayuda, desde un lugar de reencuentro con nosotros, con nuestra casa, con uno mismo. Entonces no me centro tanto en los métodos, sino me centro más en la necesidad de la persona que me viene a solicitar orden. ¿Y a nivel nacional tenés alguna referente importante? De hecho, la local sos vos. Bueno, Laila. muchas gracias. La local sos vos, la internacional es la japonesa, ¿y en la Argentina? Y yo tengo mucho trato y una amistad ya generada con Marieta Vitale, que fue mi profesora. Ella vino, nosotros hicimos ya dos eventos de orden. Hemos hecho Ordenarte Santa Fe, 2 ediciones ya. Ella fue la primera, hizo Armonía del Orden. Por primera vez hablamos de orden en Santa Fe. Y bueno, y ya hoy en día ella fue mamá hace poquito y ya tenemos una relación bastante cercana. Yo la imaginaba una mujer grande. Pero es grande, Marieta. Grande en años, una mujer mayor. No. Marieta ha sabido encontrar también esto del orden antes que yo. Ella empezó a estudiar publicidad y también se le generó esta necesidad del orden porque para ella también era natural. Y la realidad es que nosotros en
En la Argentina esto es muy nuevo, pero en Uruguay, en Brasil, en lugares muy cercanos, ni hablar de Estados Unidos o en Europa, los japoneses lo tienen como parte de su método de vida, no tienen las estructuras, los tamaños de los hogares. No tienen espacio. No tienen espacios como tenemos nosotros. Entonces ellos están acostumbrados a trabajar de otra forma su orden porque ya es parte de su rutina. Bueno, esto me lleva a pensar que hay varias corrientes, por lo que me acabas de decir. ¿Cuál es a la que adherís? Bueno, yo sigo mucho lo que es la terapia del orden de Marieta. Estudié con su escuela, estudiamos Feng Shui con ella. A mí me gusta pensar en esto de que el orden sea algo que nos lleve a vivir mejor. Si bien después nos va a llevar a la practicidad del día a día, creo que cuando nos desordenamos es porque algo en nosotros se desordenó desde algún lugar emocional, desde mucho trabajo. Siempre hay algo que nos lleva al desorden y algún clic que hacemos que nos hace encontrarnos en ese desorden. Entonces, cuando nos encontramos en ese desorden, que yo siempre digo que es el comienzo, que me pidan a mí ayuda o que me pidan consultas, para mí es como empezar a fluir y a trabajar juntos. ¿Y qué es lo que vos crees que más buscan las personas cuando te llaman, cuando te convocan, cuando quieren organizar un espacio? Yo creo que quieren eso, quieren encontrarse en su hogar, quieren descansar. Estamos en un tiempo donde todo es tan dinámico, todo es tan rápido, tan fluido, que no llegamos siquiera a nuestro hogar, a sentarnos en nuestro sillón y disfrutar de media hora, 40 minutos de una peli o de una serie. Llegamos a la cocina para los chicos, al jardín del otro día, y a veces lo único que uno necesita es armar pequeñas rutinas de trabajo para que cuando empezamos a fluir todos juntos dentro de casa y repartimos tarea y demás, encontramos ese espacio. Hay otras personas que te llaman porque realmente les ha pasado algo, les ha surgido algo. ¿Algún hecho en particular, algún hito en su vida? Sí, exactamente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Se me ocurre, no sé, perder a un ser querido y tener que deshacerse de esas cosas, ¿no? Exactamente. Puede llegar a ser perder un ser querido, puede llegar a ser un nacimiento, una divorcio, separación o un casamiento. Muchas veces se van a vivir dos personas juntas que toman la iniciativa desde el amor, pero se dan cuenta que cuando se juntan en su mismo hogar vienen de familias con costumbres diferentes, con ritmos diferentes, con espacios diferentes. Eso es causal de divorcio también. Exactamente, sí, muchas veces suele pasar esto del cansancio de los chicos, de que a veces uno piensa que la rutina de las mamás por sobre todo pasan por sobre las criaturas. Hoy en día se ve menos porque el hombre ayuda mucho más con las tareas de las casas, pero es también muy etario. Entonces, si te llaman por ahí personas que son más grandes, te das cuenta que tienen otra estructura del ritmo de la casa y se puede ir cambiando de a poquito. Con pequeñas cosas, por lo general, el que más trabajo tiene en casa se libera y se siente ya mucho más relajado. ¿Cambia la energía o lo que se siente en una casa o en un espacio o en una habitación una vez que se ordena correctamente? Sí, bueno, desde ya si lo trabajamos desde el lugar del Feng Shui, para el Feng Shui todo lo que tenemos en casa tiene vida, así sea algo inanimado, vibra y tiene una cierta energía dentro del hogar y podemos decidir o no tenerlos con nosotros. Por eso es tan importante y por eso Marie Kondo habla tanto del desapego. Trabajar el desapego, trabajar el desprenderse de las cosas que a veces nos generan un peso y un estar anclados en el aquí y en el ahora o en el pasado, también hace que la energía fluya en el hogar porque deja transitar un montón de cosas que son emocionales en el fondo, no son tan... no tienen tanto valor material, exactamente. Entonces eso es lo que por ahí hace que la casa realmente tenga otra energía, porque en realidad el que vibra también distinto adentro de su propia casa es uno. A mí se me ocurre que es terapéutico ordenar. Sí.
Sí, Es realmente. terapéutico para el que ordena, en tu caso, y para el que recibe los beneficios de alguien que ordena. Sí, yo creo que depende cómo cada uno lo tome. Hay personas que me contratan y me dicen, bueno, yo me voy a trabajar, vos entras a casa, ordenás, cuando yo llego me contás dónde pusiste las cosas. Y después tenemos otro tipo de cliente, que es el cliente que quiere hacer este trabajo de trabajar con uno, de aprender a hacerlo, porque por lo general el que te contrata de la otra forma te vuelve a contratar dentro de 6 meses para hacer Volver a cambio de ordenar. temporada. Claro, por ahí, por ejemplo, uno lo que hace es el cambio de temporada, tenés temporada de verano, temporada de invierno y todas esas cosas, y bueno, los ayudás en eso. Pero las personas que por ahí pasan por un proceso, como hablábamos hoy, por ejemplo, de bajar muchísimo de peso, entonces es un proceso muy emocional porque toda la ropa que te encontrás en tu placar, en un momento dado sentís que ya no es tuya, ya no pertenece a ese ser que sos hoy, sino el que eras antes. Entonces todo ese tipo de procesos sí es muy emocional, sí requiere un acompañamiento y bueno, son los procesos que a mí más me gustan hacer realmente, porque ves después el resultado, las personas después vienen a los 2 y a los 3 meses y te dicen, me encantó cómo quedó, me resulta útil, cambié esto de lugar, que también eso es espectacular, porque el orden que uno hace no es definitivo. El orden que uno Además hace... somos dinámicos y está bueno que los objetos que nos rodean puedan también mostrar ese dinamismo. Tal ¿no? cual. Yo siempre digo que una casa que se desordena es una casa que tiene vida. Entonces las casas deben desordenarse. Lo que nosotros tenemos que tener es la estructura de encontrar cómo ordenarlas sin que nos desmadre el desorden o nos genere un peso. ¿Se aprende a ser organizado o se nace organizado? Definitivamente se aprende. Es totalmente a fuerza de voluntad y yo considero que para mí los primeros que aprenden a ser organizados son los niños. Los niños nos ven y los niños aprenden. No necesitamos por ahí llevarlos tanto por el camino del guardar y el juntar, sí hacerlo un hábito, sí pedirles y acompañarlos en ese hábito del guardar y el juntar, pero una vez que eso se genera también rutina, es terrible como los chicos aprenden, como los vemos hoy que nos enseñan a cruzar la calle por la senda peatonal cuando nosotros no nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. Eso es cierto. Imagino que te encontrás de pronto con hogares o con espacios donde hay demasiadas cosas, demasiados objetos, demasiados muebles, en donde hasta es difícil circular. ¿Cuáles suelen ser tus consejos al respecto? ¿De qué manera actúas con o interactúas con los propietarios de todos esos bienes u objetos? Cuando hay muchas cosas, el trabajo es mucho más espaciado en el tiempo, porque en realidad lo que tenemos que trabajar es esto de lo que hablábamos hoy del desapego y del entender qué realmente es lo que nos hace bien tener a nosotros en casa, que nos vibra para nosotros poder aprovechar nuestra casa, porque si tenemos un sofá hermoso como este, pero lo tenemos con cosas arriba y no lo podemos usar en ningún momento, realmente lo que estamos necesitando es un buen perchero y el sofá está ocupando un espacio que no debería ocupar. Entonces, lo que hacemos es trabajar en el tiempo y ir trabajando y hablando mucho sobre cada objeto. A veces lo que se necesita hacer es un proceso de entender por qué no podemos deshacernos de tal o cual cosa, porque nos lo regaló alguien, porque lo compramos en un momento muy especial de nuestra vida, porque nos costó mucho adquirirlo. Mucha gente no puede despedirse de ciertas cosas porque realmente ha sido un esfuerzo muy grande lograrlo. Pero bueno, también hay que entender esto del proceso, del paso del tiempo y de la madurez de nuestro hogar también junto con nosotros. Se me ocurre que además del orden, lo que percibo es que debes tener muchos elementos de psicología, además de ser muy agradable. Sí, Permanentemente debes estar persuadiendo a la gente para que tome alguna decisión correcta, ¿no? Sí. En materia de ordenar. Yo lo llamo a esto de ir buscando dentro de cada uno. Yo lo único que hago es hacer preguntas. Si la persona me dice esto no sale de casa, eso no sale de casa porque yo realmente me siento muy mal cuando la persona siente que tiene que deshacerse de algo y después siente la angustia de que eso no esté.
Eso no es orden. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado con personas que hemos sacado, por ejemplo, pares de zapatos y me han dicho, por favor, necesito ir a buscar a la bolsa esos pares de zapatos porque no aguanto más, No puedo necesito vivir. recuperarlos. No puedo vivir sin esos zapatos. Sí, porque a veces lo que nos pasa es que nos compramos 3 zapatos negros, pero amamos los que tenemos desde siempre, que siempre estamos diciendo que los vamos a cambiar y seguimos comprando zapatos negros para cambiar esos originales, que son los que ya nos quedan cómodos, están amoldados a nuestro pie. Entonces, lo que tenemos que trabajar es eso de no adquirir otro zapato negro y dejar hasta que se rompa definitivamente y seguir disfrutando el que nos gusta. Lo mismo pasa con el resto de las cosas. Entonces, yo cuando una persona me plantea eso, como organizadora, según la teoría, debería decirle no, pasa el duelo y lo dejamos. A mí me gusta que la gente disfrute del orden y lo entienda. Me ha pasado que han llegado al tiempo después y al decirme, ¿sabes qué? Al final los zapatos los regalé, los doné porque... Hizo su proceso. Claro, y es un proceso. En el momento uno no puede trabajar con una persona angustiada, o al menos a mí no me gusta trabajar con una persona angustiada. Entonces yo no esfuerzo a nadie a hacer algo que no quiera o a cambiar las cosas de lugar, porque a veces las casas, cada hogar tiene un movimiento distinto y hay personas que toda su vida han tenido cosas en un lugar que capaz que no es el más cómodo, no es el mejor, no es el que más aprovecha el espacio, pero yo sé que si se lo saco de ese lugar, la persona va a encontrarse totalmente fuera de su hogar, que no es el criterio. El criterio es que puedan vivir mejor y lo que a cada uno nos hace bien, mantenerlo. No tiene por qué, si la teoría dice que tiene que ir en otro lado, ir en otro lado. Porque la teoría no dice nada sobre tu casa o sobre mi casa. O sobre tu intimidad, porque lo que veo es que trabajas mucho conociendo la privacidad, la intimidad, las emociones de las personas. ¿Es un trabajo que haces en equipo o lo haces sola? No, en este momento estoy trabajando sola, por eso agarro poquitos trabajos y trabajamos mucho tiempo, a veces sobre una misma organización, pero porque sí, uno entra en el lugar más íntimo que tiene una persona, que es su placar. O sea, que es los cajones de su placar. Si vos te pones a pensar, a ningún invitado de tu casa, ni siquiera a veces a tus padres o a tus hijos, cuando uno los invita a su casa, los invita a pasar a mirar sus cajones del placar, ni hablar del marido. Y yo entro directamente, muchas veces, a trabajar sobre eso primero que nada. Por eso a muchas personas, cuando les cuesta trabajar sobre eso, lo que hacemos es empezar a trabajar en otros aspectos. Trabajamos en la cocina, trabajamos en el escritorio, para que se empiecen a soltar y empiecen a entender el proceso y no tengan tanto pudor. También somos una sociedad que mantiene mucho el pudor, que estamos muy asustados por la inseguridad. Entonces, trabajar sola me hace tener esta confianza cliente organizadora de que lo que pasó entre nosotros quedó. A veces que lo que viste o encontraste no va a ser divulgado. Exactamente. Muchas veces pasa que me gusta sacar fotos de los antes y los después, pero van a ver que cuando me lo piden específicamente no lo hacemos. O lo hace la clienta para poder ella o el cliente ver el antes y el después, pero no las publicamos a las fotos porque realmente es algo que a veces uno quiere mantener en su intimidad y mantener para uno. Y me parece bárbaro, es súper respetable y creo que la confianza que tengo hoy de trabajar con la gente que trabajo en una ciudad que es relativamente chica, por más que estemos en una ciudad grande, me parece que parte desde esa confianza. ¿Solo en hogares o de pronto también se puede hacer este proceso de ordenamiento en empresas o en fábricas, se me ocurre? Exactamente. Hemos trabajado en depósitos de locales, hemos trabajado en oficinas, he trabajado en clínicas médicas. En esos casos, ¿cómo saber qué tirar y qué no? Siempre trabajas acompañado con la secretaria o la persona encargada del área, o lo que se hace lo que se llama hoy, está muy conocido, lo que es un coaching. El coaching lo que uno hace es plantearle los pasos del orden para que cada uno después vaya a su espacio de trabajo y lo haga solo.
Por lo general lo que hacemos es una segunda visita en la cual vamos recorriendo con cada uno de las personas de los diferentes lugares, digamos, y mirando los diferentes aspectos a ver si han logrado comprender o si para ellos tienen alguna consulta o algo más. Pero los depósitos de los locales comerciales realmente es magnífico lo que se pueda llegar a hacer, por ejemplo, porque tenés a mano si alguien va a viajar y va a una contraestación y en verano te quiere pedir un pullovercito, vos sabés dónde está y lo podés vender igual. Me ha pasado muchas cosas que... Con las mallas. Claro. Que lo va a comprar mallas en invierno, por ejemplo. Claro, Sí. exactamente, eso pasa. Saber te ayuda a capitalizarte en definitiva, porque no solo ayuda en el orden, sino a que sabés que vos lo tenés y lo podés vender. Es magnífico, digamos, y lo fui aprendiendo con el paso del trabajo. Fue algo que fuimos tratando con clientes. De hecho, me pasó que me llaman para coordinar sus casas y me dicen, ay, tengo la oficina, tengo el escritorio en las propias casas también. Es algo que ha sido toda una novedad para mí, porque mucha gente tienen su escritorio, su estudio en las propias casas, y termina siendo el espacio de la casa en el cual más conviven las personas. Los que tienen los negocios o los escritorios en su casa viven más en ese lugar de la casa que todo el resto de la casa. Se me ocurre que hay mucha gente que así como en las redes sociales, publica cosas íntimas, Sí. Debe tener mal colocados algunos objetos, tipo objetos que son privados en la parte pública de la casa, léase cocina, living, y al revés, cosas que no son significativas en el sector privado, dormitorios, baños. ¿También trabajas sobre eso? Sí, sí, trabajamos mucho sobre eso. Por ejemplo, en los placares por lo general encontramos estudios médicos, encontramos fotos, encontramos los recuerdos de la ropa o de las cosas de nuestros niños, los juguetes de nuestros niños. En el placar, que para nosotras es terrorífico porque nunca nos entra nada. No, siempre es insuficiente. Siempre es insuficiente, Siempre. No importa el tamaño del placar que tengamos, nunca, o sea, es una ley de Murphy, digamos. Es así definitivamente. Entonces, tener esas cosas en esos espacios hacen que reducimos el lugar realmente de guardado que necesitamos. ¿Y quiénes sentís que son más difíciles de ordenar? ¿Los adultos o los adolescentes? Y los adolescentes es un tema importante. Yo no trabajo mucho con adolescentes, salvo que el adolescente te lo pida. Ajá. Hoy en día el adolescente... ¿Por qué razón? Porque creo que es un momento de mucha mutación de la personalidad, mucho movimiento, mucho cambio de las emociones dentro de las personas. Entre los 13 y los 20 y pico de años nos encontramos en un momento en el cual nos estamos buscando nuestra personalidad, estamos entendiendo quiénes somos, entendiendo qué lugar ocupamos en la casa, pidiendo límites todo el tiempo. Entonces, llevarlos al orden, insistirles al orden en ese momento es movilizarlos con algo que posiblemente les cause más rechazo que lo tengan a favor. Yo siempre digo que si hay un adolescente en casa, salvo que el adolescente pida ayuda, porque cada persona es totalmente distinta, dejarlos hacer el ejercicio de cerrar la puerta de la habitación, dejarles su ropa para que ellos dispongan y poco a poco van a ir o preguntando cómo hacerlo o mirando cómo lo hacemos. ¿Hay tips o puntos fundamentales que tengas en cuenta o que puedas aconsejar a la hora de poner en orden un espacio o un lugar? Rápido les tiro una rutina de orden A de ver. 30 minutos. Llegamos a casa, dividimos la casa por sectores, cocina, baño, habitaciones, cada habitación tiene un número. Identificamos cuáles son las cosas que están desordenadas en toda nuestra casa. Los platos que capaz que no se lavaron del mediodía, la cama que no se tendió, la ropa que no se guardó. Hacemos una lista por espacio. Y de ahí en adelante tomamos 30 minutos cronometrados por día, por reloj, en el cual vamos haciendo, por ejemplo, en la cocina, 2 o 3 tareas. Siempre una persona por espacio. De esa forma, cuando llegamos a la semana, vamos a tener mucho menos desorden. El día domingo es un día sagrado. El día domingo no se trabaja y no se ordena.
No por nada en especial, sino porque nosotros necesitamos. No es una también cuestión religiosa. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de descanso de la cabeza, de no pensar, de poder deshacernos de cierto tipo de cosas que terminan siendo una carga, como siempre digo, para 1 o 2 personas del hogar. Haciendo una rutina de orden así, chiquitita, cumpliendo esa rutina de orden 6 meses, les puedo asegurar que después ya se hace costumbre y ni siquiera vamos a llegar a leer la rutina porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Leila, yo te veo y veo a una mujer ordenada que inspira muchísima confianza, que inspira discreción y que además se ha reinventado para ayudar a los otros a ser un poco más felices, porque se me ocurre que el orden da felicidad, Sí. al menos a mí me la da. Vos, ¿qué ves cuando te ves? Veo a Leila, mamá de Matilda y Javi. Veo un equipo de trabajo tanto en el negocio como con mi familia que ha llevado a eso, a que yo pueda desde mi estructura encontrar la forma de poder ayudar a los demás. Es lo que me da más felicidad hoy en día, más allá de la profesión o el estudio que uno tenga, que las personas se acerquen a preguntarte y a pedirte un consejo, o sea, te escriban por las redes. Hoy en día las redes es un medio de comunicación tremendo, y te hagan devoluciones de que te escucharon en algún lugar, alguna recomendación, algún tip y lo llevaron a cabo y les cambió la vida. Para mí es una tranquilidad y una paz increíble. Gracias, Leila. No, por favor.